Muchas gracias a todos. Gracias de corazón. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 21 de mayo. Estamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche, aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante escritor y periodista venezolano radicado en Italia, Eduardo Martínez, que está de visita aquí en Miami. No se pierdan a Eduardo Martínez, que ha venido a presentar un libro y que es un intelectual enormemente talentoso. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Isabela Paredes, a César González, que está cumpliendo años, happy birthday, a Fanny y Sam Buenavida, que nos ven en Israel, pero muy especialmente a María Jesús Ledesma, que viene desde Palma de Mallorca, y a María Josefina Altuna. Gracias por estar aquí, dos señoras tan lindas, tan distinguidas. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias. Bueno, esta es una mala noticia, es una de esas noticias que uno dice, pero esto no debería haber ocurrido. Esto podría no haber ocurrido si se hubiesen hecho las cosas bien. Este chico de 16 años, de origen guatemalteco, que soñaba con vivir en los Estados Unidos, estaría vivo todavía. Fue detenido en Texas por la policía migratoria hace una semana, fue confinado, a mi modo de ver, injustamente. Es un castigo completamente desproporcional a la supuesta falta que él habría cometido al querer vivir en este país. Fue confinado, decía, en un calabozo y ha sido encontrado muerto hoy, martes 21 de mayo. Tenía apenas 16 años y me parece que las autoridades tienen que explicar cómo y por qué ha muerto este muchacho, Carlos Gregorio, de origen guatemalteco. Ha muerto otro niño migrante en manos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El menor, de 16 años, de origen guatemalteco, había sido detenido en Texas la semana pasada luego de cruzar de manera irregular en la ciudad de Hidalgo, en territorio mexicano. Es el quinto menor que fallece en los últimos 6 meses. Ya son 5 los migrantes que han muerto bajo la custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Es un escándalo. Esto no debería ocurrir. La locutora lo dice al pasar, como si fuera una cosa trivial. Ya son 5 los menores de edad muertos, encarcelados por las autoridades migratorias de este país. ¿Desde cuándo los Estados Unidos se han convertido en un país que persigue encarnizadamente a los menores de edad de los países pobres del sur? ¿Desde cuándo los niños y adolescentes centroamericanos son nuestros enemigos? ¿Y por qué tenemos que apresarlos, retirarlos, alejarlos de sus familias y condenarlos al oprobio, a la tristeza, a la angustia de estar presos y no saber cuándo van a recuperar su libertad? No sabemos de qué ha muerto este muchacho, no lo saben tampoco sus padres, que por supuesto están atribulados. El quinto joven fallecido o niño fallecido guatemalteco en manos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Los padres de Carlos Gregorio, quien falleció al día de ayer en Estados Unidos, insisten que él se encontraba en buen estado de salud. Salió de contento, buscar la vida, buscar lo mejoría de su vida. Yo lo que quiero, Señor, es justicia. ¿Qué le pasó? Eso es lo que quiero yo, eso es lo que quiero saber. Que en paz descanse este muchachito de 16 años, nuestras condolencias a sus padres. Uno entiende que el gobierno de este país deporte a los indocumentados que han cometido crímenes. Esto uno lo entiende perfectamente, es razonable. Pero yo no alcanzo a entender por qué encarcelamos a los niños y adolescentes que quieren venir a vivir en este país. En Bolivia hay una gran convulsión. El secretario de la OEA, el uruguayo Almagro, que por otra parte nos cae muy bien porque ha hecho un trabajo formidable respecto a Venezuela, visitó en días pasados Bolivia y pareció avalar, cohonestar la muy discutible postulación, a mis ojos completamente fraudulenta,
del dictador Evo Morales, que lleva entronizado en el poder más de 13 años, a una cuarta reelección el próximo 20 de octubre. Evo Morales había lanzado un argumento perfectamente hilarante. Él había dicho que, a pesar de lo que dijera la Constitución boliviana, a pesar de lo que dijeron sus compatriotas el 21 de febrero de 2016, hace poco más de 3 años, cuando más del 70% de los bolivianos se pronunciaron en un referéndum en contra de una reelección más del dictador Morales, él había dicho que, pensándolo bien, él sentía que ser reelegido una y varias veces, todas las veces que le salgan del forro, era uno de sus derechos humanos. Este es Evo Morales, ¿no? Dijo, es mi derecho humano, me están vulnerando mi derecho humano a ser reelegido. Yo como ciudadano tengo el derecho humano, he nacido con ese derecho humano a ser reelegido todas las veces que quiera, ¿no? Entonces la gente se quedó un poco perpleja y demudada. Pero el señor Almagro, uruguayo, 5 años canciller de Pepe Mujica, varios años embajador en Pekín, es un hombre que tiene una inteligencia refinada, cultivada, viajada, ¿ah? Ya se sabe que viajar educa. Y entonces es absolutamente imposible que el señor Almagro se pueda tragar como un sapo crudo el argumento de que el dictador Evo Morales merece una cuarta reelección porque ese es uno de sus derechos humanos invulnerables. Al menos así pensaba Almagro antes de ir a Bolivia y abrazarse con Evo y ponerse las coronas de flores y someterse a esos rituales mágico-andinos levemente supersticiosos, divorciados por completo de la razón y de la modernidad, que instalan a Evo Morales sobre sus ciudadanos y hacen creer a Morales, ahora con la anuencia de Almagro, que perpetuarse en el poder no está mal. No se entiende por qué Almagro ha cambiado de parecer, ha cambiado de opinión. Evo Morales va por su 4º mandato. Así llegó el mandatario al evento de lanzamiento de su campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre. Morales, acompañado de su fórmula vicepresidencial Álvaro García Linera, escogió el aeropuerto de Chimoré, antigua base militar de Estados Unidos, para iniciar una serie de mítines políticos con los que espera conquistar de nuevo los votos de los bolivianos. Esa derecha no tiene principio de dignidad. Esta derecha no piensa en la buena imagen de Bolivia, pidiendo a este tiempo la intervención de Estados Unidos. Imagínense. Bueno, Evo Morales es un pequeño monigote, ¿no? Es un ínfimo petimetre. Ha tenido la astucia de camuflarse a la sombra de los grandes líderes del chavismo como una suerte de mascota simpática, ¿no? Todos quieren ir a visitar a Evo Morales, porque además Evo Morales reparte hoja de coca. Sus amigos se ponen a masticar hoja de coca, seguramente Almagro le ha dado también su cuota de hojas de coca, y esto los pone a levitar un poquito, ¿no? El alcaloide se disuelve amargamente en la lengua, y los tributarios de la hoja de coca de Evo Morales dejan de pensar con lucidez. Esto es, me parece, lo que le ha ocurrido al señor Almagro de la OEA, a quien yo he apoyado resueltamente por su compromiso con la libertad en Venezuela. Pero está clarísimo que Evo Morales es un dictador, y si no hace falta ser un clarividente para advertirlo. Es un dictador desde enero de 2006, cuando tomó el poder, cuando llegó al poder por la vía democrática. Evo ha gobernado abusivamente, despóticamente, como un aventajado discípulo del chavismo, ¿eh? Llega al poder por la vía de la democracia, pero no cree en la democracia realmente, y luego destruye las instituciones democráticas, las copa, las subvierte, las envilece, controla todos los poderes del Estado. Esto es lo que ha ocurrido, y por eso no se entiende que Luis Almagro diga la zarandaja, la paparruchada de que
La candidatura de Evo Morales a una cuarta reelección ha sido aprobada por la Corte Suprema de Bolivia y él no puede atreverse a cuestionar, a impugnar un fallo de la Corte Suprema de Bolivia. Para mí, un fallo de la Corte Suprema de Bolivia tiene la misma validez que uno de la Corte Suprema de Venezuela, o sea, ninguna validez, porque esas Cortes Supremas no son tribunales honorables integrados por jueces independientes, sino son obviamente brazos políticos del poder dictatorial, jueces que se hincan de rodillas ante el poder de turno. No se entiende por qué Almagro está de acuerdo con una cuarta reelección de Evo Morales, y esto por supuesto desdora mucho la imagen de Almagro y erosiona su credibilidad moral. El evento también ocurrió en medio de la polémica y malestar que suscitó la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al país. Almagro expresó estar de acuerdo con la candidatura de Morales, pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que los ciudadanos expresaron su negativa a un nuevo mandato del indígena y siendo contradictorio con sus pronunciamientos anteriores. Hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. ¿Discriminatorio, señor Almagro? La verdad es que cambió las reglas del juego para reelegirse, no una vez en 2009, no dos veces en 2014, sino ahora quiere una tercera reelección consecutiva, o sea, 4 mandatos seguidos. Esto no es discriminar contra Evo Morales, es que lo que queda en pie, que es muy poquito, ¿no?, porque todo ha sido pisoteado, los escombros, los residuos del Estado de Derecho boliviano no le permiten a Morales aspirar a una reelección más. Y por encima de ello está el pronunciamiento del pueblo boliviano, abrumador, masivo, en febrero del 16, diciéndole a Evo Morales, no queremos otra reelección. Entonces, hace muy mal el señor Almagro en convalidar la reelección, la cuarta reelección consecutiva de Evo Morales. A mí me ha decepcionado. Líderes opositores como el exmandatario Tuto Quiroga calificaron como indignante la postura de Almagro. Indignante vuelco de posición de Luis Almagro. En visita ignominiosa, ahora coincide con Zapatero y Maduro, avalando la dictadura de facto contra la voluntad popular expresada en el referendo del 21F, que hace un año él denunciaba. Evo no podrá enterrar la democracia de Bolivia ni con complicidad de Almagro. Da la impresión de que el señor Almagro de la OEA, luego de visitar Bolivia y de convalidar la reelección fraudulenta de Evo Morales, ha dicho lo siguiente. Primero, que él respeta el fallo de la Corte Suprema, por lo tanto que él cree que en Bolivia hay una justicia independiente, pero luego él se compromete a enviar observadores a los comicios del 20 de octubre, con lo cual él envía una otra señal diciendo, en Bolivia no solo hay una justicia independiente, pero también hay un proclamación electoral del presidente Evo Morales. Casi en una reunión, y esto me sorprende mucho de Almagro, porque yo pensaba que él, diplomático de carrera, embajador en China, 5 años canciller chavista, hay que decirlo, porque yo soy memorioso. Cuando Almagro era canciller de Pepe Mujica, entre 2010 y 2014 más o menos, ese quinquenio, Almagro era chavista. Abierta y declaradamente chavista, pero todos tienen derecho de corregir sus errores, ¿no? Esto no se lo vamos a enrostrar. Pero yo pensaba que el señor Almagro era un hombre tranquilo, ¿no?, juicioso. No sé si lo es todo el tiempo, o no sé si la altura de Bolivia lo ha afectado, lo ha trastornado, no sé si la hoja de coca que ha masticado con Evo lo ha puesto un poco ríspido, ¿ah? Porque una persona que estuvo en una reunión con Almagro dice que casi se fueron a los golpes, a las piñas, que Almagro estuvo a punto de darle una trompada, y lo dice el protagonista de la escena.
El asesor de Almagro, que estaba sentado a su lado, el señor Gustavo Sinosi, dice ignorante fanático. Entonces Óscar Ortiz le reclama y le dice por qué decía eso. Nosotros éramos autoridades electas por el pueblo boliviano y que merecíamos respeto. Entonces Almagro se levanta de su asiento y se va como gallito valiente hacia mi persona y viene y me dice prácticamente queriéndome golpear. Entonces yo doy un paso adelante y lo espero y le digo, de verdad, qué vergüenza. Y ahí nos quedamos mirando miradas muy cercanas. Pero bueno, señor Almagro, tiene usted que sosegarse un poquito, ¿eh? Usted es el secretario general de la OEA, yo entiendo que usted aspira a una reelección, como es una tradición en esa organización, yo votaría por usted. A pesar de esta decepción boliviana, yo creo que todavía lo apoyaría, porque lo necesitamos a usted para ganar la batalla en Venezuela, que es la gran batalla, ¿no? Y usted en Venezuela, la verdad que ha hecho un trabajo admirable, pero en Bolivia nos ha quedado debiendo. Bueno, Almagro, luego de pasearse por Bolivia y abrazarse con el dictador Evo Morales, se ve que él es un señor que no condena a todos los dictadores, ¿no? Con Maduro, por suerte, tiene las cosas claras. Con Morales está confundido. Pasó por Buenos Aires. ¿Quién no quiere pasar por Buenos Aires, no? ¿Quién no? Y entonces allí se explicó y dijo que era un fallo de la Corte Suprema de Bolivia el que permitía la candidatura a todas luces ilegal y fraudulenta de Evo Morales. Verdaderamente mi posición sigue siendo la misma. La reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo, una decisión de la Suprema Corte Boliviana al respecto. O sea, los fallos, los dictámenes de la Corte Suprema de Bolivia, como la de todo el continente, menos la de Venezuela, que ha sido declarado ilegítimo por la Organización de Estados Americanos y se han hecho pronunciamientos varios al respecto. Todos los demás sistemas judiciales nos merecen a nosotros el mayor respeto y sus decisiones son válidas para nosotros. ¿En serio, señor Almagro? ¿En serio usted cree que la Corte Suprema de Bolivia es un tribunal que hace justicia independientemente de Evo Morales? Esto es de una ingenuidad colegial, escolar, de niño de primaria. En Bolivia no hay una justicia independiente. Cualquier boliviano mínimamente informado se lo puede explicar. Evo Morales ha asaltado todos los poderes públicos y en ese sentido ha copiado la fórmula chavista. Ni en Bolivia ni en Nicaragua, otro país que usted omite sospechosamente, hay justicia independiente ni tribunal electoral independiente. Por lo tanto, las elecciones son previsiblemente amañadas. Ahora, mire, señor Almagro, yo quiero que usted sea reelegido, de 2020, porque él fue elegido en 2015. O sea que le falta, creo, un año para terminar su primer mandato. Y yo no quiero creer esas voces suspicaces que dicen que él ha ido a Bolivia a apoyar la candidatura de Evo Morales porque necesita el voto de Bolivia para su reelección. Yo no creo eso de usted, señor Almagro. Yo lo creo a usted un hombre de honor, pero uno puede estar honorablemente equivocado. Creo que ese es su caso, ¿eh? Yo no creo que usted ha ido ahí a traficar promiscuamente su apoyo a cambio de un voto. No lo creo. Y espero que el próximo año lo reelijan hasta 2025. Dicho eso, si Evo Morales pierde las elecciones del 20 de octubre, queda segundo, queda tercero, reconoce la derrota, saluda a su adversario que le ha ganado y que lo ha humillado, porque Evo Morales nunca pierde. Como buen chavista, él gana todas las elecciones, todas, cómodamente, sin transpirar, sin agitar. Si Evo gana y entrega el poder a un líder opositor y se somete a la justicia, a sus ojos, señor Almagro, independiente de Bolivia, porque habrá que, por supuesto, buscarle a Evo Morales todos los abusos y las tropelías y las fechorías que ha cometido en estos 13 años y pico largos de dictadura. Evo Morales lleva ya como dictador casi tantos años como Hugo Chávez fue dictador en Venezuela y aspira a sobrepasarlo con 5 años más. Entonces, si eso ocurre y Evo pierde, reconoce la derrota, demuestra ser un demócrata y entrega el poder y se somete a los tribunales de justicia de su país, usted, señor Almagro, merece el premio Nobel. Merece el premio Nobel. Yo voy a Washington y créame, le beso los pies. Se los beso.
con calcetines o sin ellas. Me puede sacar la media, yo le beso los pies. ¿Ah? Ahora, si ocurre lo que yo creo que va a ocurrir, y es que gana de nuevo, como siempre, para variar, Evo Morales, y toda la oposición grita fraude, y hay elementos obvios, irrefutables, de que ha habido irregularidades, trampas, atajos de toda índole, votan los muertos, votan los ausentes, la fórmula chavista, ¿no es cierto? Si eso ocurre, usted va a tener sobre su conciencia el peso, el baldón, de tener que aguantarse a Evo Morales. Otros dirían coloquialmente un verbo un poquito más procaz. A Evo Morales, 5 años más diciendo que Evo Morales no es dictador, cuando es dictador, señor Almagro. Vamos a la publicidad. Les recuerdo que, sobre todo, hay mucha gente que viene de paso a Miami y estando allá en Miami, como están aburridos, no tienen nada que hacer, dicen, ¿por qué no vamos a ver el programa de Bailey? Y yo agradezco tanto eso, ¿no? Que es un entretenimiento gratuito. Pero ya que están acá, vayan a La Fontana, se come delicioso. Queda un paso del canal, en auto 5 minutos del canal, La Fontana, una delicia. En un momentito voy a conversar con el escritor y periodista venezolano Eduardo Martínez, corresponsal en Italia, una mente brillante, no se lo pierdan, pero por supuesto antes toda la actualidad argentina y venezolana después de la pausa. En un momentito voy a conversar con el escritor y periodista venezolano Eduardo Martínez, que vive en Italia, no se lo pierdan. Es un hombre muy inteligente y muy bien informado. Hoy la expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó en el banquillo de los acusados. Esta era una foto que la oposición quería con bastante impaciencia y que ella trató de eludir a toda costa, no lo ha conseguido. Para mí, la verdad, no hay duda ninguna, mirando las cosas desapasionadamente, de que el gobierno de los Kirchner, que duró 12 largos años, fue de una corrupción escandalosa. Y no hay manera de que me convenzan a mí de que la señora Cristina no sabía todo lo que se estaba robando cuando Néstor, su marido, era presidente y cuando ella era presidenta 8 años. O sea, ella sabía y aprobaba y los maletines con dólares y euros entraban y salían de sus casas y apartamentos y escondrijos y hasta las casas de sus padres. O sea, esto ha sido un saqueo industrial el que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Y cualquiera que esté dispuesto a votar por la señora Cristina el próximo 27 de octubre, ya no para presidenta porque ella se bajó, sino para vicepresidenta, o cree que ella es inocente y eso constituye para mí un delirio absoluto, o peor todavía, cree que sí, ella y su marido robaron mucho, pero esto es algo perdonable, ¿no? Robaron, pero las cosas no estaban tan mal como con Macri. Y eso a mí me parece muy preocupante. Cristina Fernández en el banquillo de los acusados. La expresidenta argentina y actual senadora afronta desde este martes su primer juicio por corrupción, la llamada causa Vialidad, por la adjudicación de contratos de obras públicas durante su mandato. Presidenta entre 2007 y 2015 y viuda del también presidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández está involucrada en una decena de procesos que derivaron en 5 órdenes de detención que no llegaron a hacerse efectivas por los fueros de los que goza. Este juicio arranca 3 días después de que anunciara su candidatura a vicepresidenta en las elecciones presidenciales de este año, a las que acudirá como número 2 de Alberto Fernández. Yo creo que los Kirchner le hicieron un grandísimo daño a la Argentina, como buenos peronistas, ¿no? El peronismo es un cáncer, es una viciosa enfermedad argentina. La Argentina está instalada en la decadencia hace décadas. Casi todos sus vecinos progresan. Fíjense Chile, fíjense Perú, fíjense Colombia, Uruguay, y la Argentina sigue estando en los 40, en los 50, ¿no? Es imposible tomar un Uber, imposible. Es imposible comprar un libro por Amazon, imposible. Y uno tiene la impresión de que esa sociedad está cerrada al mundo, ¿no? La pena es que Macri no ha dado pie con bola. Se presumía, o yo lo presumía, que Macri iba a hacer una gestión eficaz con la economía. No ha sido el caso, no ha sido capaz de controlar la inflación, de domar a esa bestia salvaje que es la inflación, ni la devaluación. Entonces Macri no puede, al menos ante mis ojos, exhibir un gobierno exitoso. Y los argentinos atribulados no saben por quién votar.
la señora Cristina llegando hoy a mediodía a tribunal y saludando, por supuesto, como una reina, ¿no? Primera audiencia para Cristina Kirchner en el juicio en su contra por presunta corrupción. La expresidenta argentina, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia, llegó al tribunal poco antes del mediodía. El proceso por la causa conocida como vialidad es el primero que llega a juicio oral y se extenderá aproximadamente por un año con audiencias semanales. La expresidenta de 66 años tiene 12 causas abiertas por presunta corrupción y 5 pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. En un país serio, y no estoy pensando en un país europeo, estoy pensando en Chile, incluso estoy pensando en el Perú, y ustedes me dirán, ¿pero el Perú es un país serio? Sí. En un país serio la señora Cristina estaría presa, bajo prisión preventiva. Pero no, ella como es senadora no va a la cárcel y además es probable que la elijan vicepresidenta, el presidente es un íntimo amigo de ella y entonces da la impresión de que en la Argentina tú puedes robar a manos llenas y luego la gente te lo perdona o se olvida o no se lo cree del todo y vuelve a confiar en ti, ¿no? Esto es verdaderamente descorazonador. La acusan a la señora Cristina de ser jefa de una asociación ilícita para apoderarse de dineros públicos. Me parece una acusación impecable. En definitiva, la acusación de este Ministerio Público Fiscal sostiene que Cristina Elizabeth Fernández participó como jefe de una asociación ilícita que estuvo conformada por otros funcionarios públicos que actuarían como privados, la que actuó en forma estable y permanente por más de 12 años y tuvo por objetivo sustraer y apoderarse de fondos públicos mediante, entre otros planes delictivos, la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero. ¿Dónde está escondido ese dinero? Dicen que Lázaro Báez lo ha escondido como Walter White en Breaking Bad. En toneles, dinero en efectivo y bajo tierra, enterrados. ¿Cómo robaban? Bueno, robaban como se robaba con Odebrecht, ¿no? Todo el que ganaba una obra pública, un contrato millonario para hacer una obra pública que a veces ni siquiera se hacía, le tenía que dar una comisión, una tajada importante a los Kirchner. Y eso se entregaba a nada más ganar el contrato en dólares o en euros, en maletines, ¿no? Era un circo, un festival de maletines que iban y venían. Todo el mundo robaba y ahora un defensor, un lazarillo, un lugarteniente de la señora Cristina, el señor Parrilli, dice que el juicio a su lideresa es un circo, una puesta en escena. No, señor. Un circo es hacer lo que usted hace con las palabras, es decir, vaciarlas de contenido moral, travestirlas y sugerir que la señora Cristina y su marido no robaron. ¿Qué es lo que quieren ocultar con esto? Que en el último mes se fugaron $1.000 millones, 10.000 millones de dólares, perdón, que recién estábamos hablando de las cifras. Obviamente los despidos siguen, no sé cuántos despidos hubo en el último mes. Acá está Salvareza, la ciencia y la tecnología sigue destruyéndose, las tarifas siguen aumentando. Los precios, esos precios necesarios que hablaban, ya ni siquiera existen, se dan cuenta ustedes que ni siquiera hablan, pues ya se han burlado totalmente. Bueno, pretenden con esta puesta en escena, con este circo, esconder toda esa realidad. Esto es un sofisma, ¿verdad? Es decir, lo que hace este señor es enumerar los supuestos fracasos de Macri, ¿no? Suben las tarifas y la gente está desempleada y ha crecido la pobreza, la inflación está desorbitada. Bueno, nada de eso prueba que la señora Cristina sea inocente. Entonces, son cosas distintas. Yo no voy a decir aquí que Macri ha tenido éxito, no, al contrario, creo que ha fracasado. Ahora bien, si yo fuera argentino y tengo que votar el 27 de octubre entre la reelección de Macri y que vuelva Cristina como vicepresidenta, pero no lo pienso ni 3 segundos, ¿no? Hay que elegir el menor de los males, ¿no? Hay que elegir el menor de los males. Yo votaría por Macri, obviamente. Ahora, hay un tercer señor en lisa, en contienda. Este señor, muy respetable, fue ministro de Economía de Néstor Kirchner. Dicen que hizo un buen trabajo. Es una suerte de peronista moderado, de peronista racional. ¿Se puede ser peronista y racional al mismo tiempo? Esto es como decirles a ustedes, es un chavista racional. Ustedes me dirían, eso no puede ser. No, ambas cosas no calzan, no.
Ambas cosas riñen, ¿verdad? Si eres peronista, ¿puedes ser racional? Bueno, este señor lo intenta. Y tiene 15% de intención de voto en las encuestas, o sea que está en la foto, ¿no? Ustedes saben que en Argentina hay segunda vuelta, pero si el que queda primero saca 41 o 42%, más de 40%, y el que queda segundo está 10 puntos o más debajo, entonces ganó en primera vuelta. Vamos a suponer que la señora Cristina como vicepresidenta y su Alberto Fernández como presidente sacan 41% y Macri saca 30%, ganó en primera vuelta la señora Cristina como vicepresidenta y Fernández como presidente. ¿Me explico? O sea que tienes que pasar la barrera del 40 y sacarle 10 puntos o más a tu más cercano competidor. Labaña está en la foto. Hablé de mi candidatura fue porque siento que hay y que tengo un compromiso con la gente. Me importa muy poco las cuestiones de la política menor. Lo que sí hay, y lo hemos registrado a lo largo de estos meses, es la necesidad de la gente, del pueblo, de encontrar una solución a una sociedad que está quebrada, que está enfrentada, que desde el punto de vista económico y social no avanza y que está pidiendo una solución alternativa que no sea simplemente la grieta. Si ustedes me preguntan, ¿Labaña es mejor que Cristina y Alberto Fernández? Seguro, a todas luces. Labaña tuvo el valor de renunciarle a Néstor Kirchner, tuvo el valor de denunciar la mafia de la obra pública en la Argentina, lo denunció en su día, y entonces a mí me parece que ha demostrado ser un hombre más o menos serio, honorable, confiable, ¿no? A mí me encantaría que la segunda vuelta fuera entre Labaña y Macri, ¿no es cierto? Pero no va a ser así, ¿no? Va a ser muy probablemente, pero todo puede cambiar de aquí al 27 de octubre, entre Alberto Fernández con la señora Cristina y Macri. En ese orden dicen las encuestas. Ayer Clarín publicó la primera encuesta ya como Alberto Fernández, candidato a presidente de la señora Cristina. Alberto tiene 41%, Macri tiene 31%. O sea, Alberto está a un punto porcentual de ganar en primera vuelta. Así están las cosas en la Argentina. Si los argentinos devuelven al poder a Cristina Fernández, ¿dejaremos de ir a Buenos Aires? Yo no, aunque se enoje mi mujer. Yo seguiré visitando Buenos Aires con un espíritu mórbido, decadente, autodestructivo, como quien va a buscar la muerte, como quien cita a un toro bravo, chúcaro, y le dice, ven, embísteme. Yo amo Buenos Aires, amo a la Argentina, y ese es un amor sin cura ni remedio, pero, como las grandes pasiones, completamente irracional. Regresamos después de la pausa con Eduardo Martínez, periodista venezolano. Ya volvemos. Me contaba un brillante escritor y periodista venezolano, Eduardo Martínez, que va a presentar libro pasado mañana jueves aquí en Miami. Un aplauso para Eduardo, por favor. Gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cómo ves las cosas en tu país? Muy mal. ¿Muy mal en dirección a estar mejor o muy mal camino a estar peor? En un momento de incertidumbre. Sí. La gente quiere que sea mejor. Si se le pregunta a la gente del gobierno, dice que ellos quieren vivir mejor. Y se le pregunta a la gente de oposición, dice que quieren salir del gobierno para vivir mejor. Pero es un momento de incertidumbre. La situación económica es terrible. Sí, terrible. No hay gasolina en un país que tiene petróleo, no hay luz eléctrica en un país que tiene un potencial hidroeléctrico enorme. La crisis de la gasolina es severa, ¿eh? Es severa. Y se va a poner peor. Y se va a poner peor porque las refinerías han ido parándose, sí. No le dieron el mantenimiento, porque llegaron a ejercer el poder para mantenerse en el poder, no para prestar un servicio. Venezuela, como tú sabes, consumía 200.000 barriles de gasolina cada día. De esos 200.000 tenía que importar 100.000. 100.000. Y los compraba acá en Estados Unidos. Ahora se quedó sin esos 100.000. Por eso las gasolineras tienen unas colas gigantescas. Sí, es terrible. O sea, es una situación terrible. No hay suficientes alimentos, no hay suficientes medicinas, no es un problema ideológico, no es un problema de sanciones de Estados Unidos. Cuando llegaron las sanciones, ya el problema existía, ya la gente se moría de hambre, sí. Se moría de mengo en los hospitales porque no hay cómo tratarlo. Correcto. En el año 2017-2018, en promedio,
los venezolanos perdieron en peso 10 kilos. Sí, entre 10 y 11 según kilos. Cáritas de la Iglesia Católica, ¿no? Que es muy serio. Increíble. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero es que los venezolanos, ¿cómo es que no hay comida y los venezolanos siguen viviendo? Bueno, en alguna parte esa ecuación cuadró. ¿Y cómo cuadró? Cada quien perdió 10 kilos. Increíble, increíble. Experiencia en el año 45, que un joven de 35 para 36 años llamado Rómulo Betancourt llegó al poder por un golpe de Estado que acabó con el gomecismo que venía desde finales del siglo XIX. ¿Qué ocurrió ahí? Que nadie se dio cuenta en aquel momento, y esa generación que llegó con Rómulo Betancourt barrió con la gente mayor de 40 años. Todo el generalato gomecista, todo el Estado Mayor, todos los políticos tradicionales del Partido Liberal y Conservador, que eran tradicionales en toda América Latina. Sí. Todo eso desapareció. ¿Y cómo tú emparentas eso con Guaidó? Porque no todos los hombres de 35 años son iguales, ¿no? No son iguales. Él llega a una nueva generación, está preparado, estudiado. Es un individuo que le llega a la gente de una manera sencilla, no rebuscada, no contrató un asesor, él simplemente le llega a las personas. Es auténtico y le llega. Es auténtico y le llega. Sí, la gente confía. Él es de Vargas, de La Guaira, donde está el puerto, de gente caribeña, que es diferente porque en Venezuela hay varias regiones, la gente tiene temperamento distinto. Y lo que le llega es que para el 5 de enero, que es cuando él se juramenta como presidente de la Asamblea Nacional, 10 días antes no se sabía quién iba a ser el presidente. Es verdad. Y no se sabía quién era Juan Guaidó. Si tú me hubieras preguntado. No se sabía quién era, pero que además no se sabía que él iba a llegar. Sí, correcto. Porque el partido que en la alianza de oposición que iba a plantear, no le tocaba voluntad popular. No le tocaba voluntad popular, pero no le tocaba a él. A él. Y toda la dirigencia, uno se fue del partido, los otros tuvieron que salir huyendo, otro estaba detenido. Y al final, por descarte, como él fue el que quedó. Sí. ¿Y qué sugerías tú respecto del presidente Rómulo Betancourt? Que al ser tan joven, ha dejado descolocados se ha a los empezado a mover mayores con gente joven en más de un 90%. Y deja fuera de juego a un montón de políticos opositores mayores. Que además la gente ya no los quería. Cierto. En las encuestas no aparecían. En las encuestas aparecían en raya por ciento. Sí. María Corina sí aparece en las encuestas. Aparece con valor propio. Sí. ¿Y ella se lleva bien con Guaidó? Se lleva bien con Guaidó. Pero raramente están juntos, ¿no? Raramente están juntos, tienen sus diferencias a veces en cuanto a los tiempos y a la velocidad de acción. ¿De qué índole son esas diferencias? Explícanos, porfa. Bueno, ella plantea que tiene que venir una intervención extranjera ya. Ya mismo. Ya mismo. Y Guaidó no Guaidó tiene otros tiempos. ¿Qué piensa Guaidó? ¿Cuáles son sus tiempos? Sus tiempos, él está, es lo que me parece a mí. Sí. Porque no se sabe al final la estrategia confidencial. Claro. No se revela, nadie no la sabe sabemos. la verdad absoluta, pero son percepciones, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la gente está dispuesta a darle el valor de esa duda a favor de Guaidó. Y Guaidó, digamos, sus tiempos son más pacientes porque él apuesta a un quiebre en la lealtad militar a Maduro. A Maduro. Esa es su apuesta. Y no descarta una asistencia exterior. No la descarta, pero tampoco la quiere pedir como la pediría ya mismo María Corina. Como la pediría María Corina. ¿Y tú crees que eso es un acierto de Guaidó? En los tiempos que vivimos, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en Venezuela un ambiente premilitar, que cada vez más es más militar que pre. Sí, yo no sé por qué premilitar. Para mí, Venezuela es una dictadura es prebélico. militar. No, pero digo más que militar, prebélica. Es más bélica cada día más y menos prebélica. O sea, la gente del común, el venezolano de a pie, cree que hay una guerra en ciernes, inminente. La ve venir, pero una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. No, son dos cosas distintas. Sí, sí. El venezolano tiene una naturaleza pacífica, democrática y cívica. Hay una demostración cívica en la calle y puedes tener millones de personas en la calle. Lo han demostrado sobradamente. Sobradamente. Sí. Viene una situación como la del 30 de abril, que parecía que era un golpe y hay unos militares y eso, y fue menos gente. Sí. No porque la gente tenga miedo, porque cuando hay las demostraciones cívicas, la Guardia, la Policía Nacional disparan a matar a la gente. Eso no es mentira, eso se ve. ¿Y entonces por qué, en tu opinión?
¿Por qué la gente no salió el 30 de abril a apoyar a Guaidó? Tú dijiste no es por miedo. No, miedo no tiene. Ese 30 de abril ocurrieron dos cosas. La gente vio con perplejidad otro episodio de esta lucha, pero cuando vio a Leopoldo López en la calle dijo, esto va de en serio. Sí. Empezó a llegar gente y después algo pasó en el estamento militar que debía salir, que no salió. Sí, así fue. Y la gente quedó descolocada. Ya no te estás enfrentando a unos policías, sino te vas a enfrentar armamento de guerra. Y ahí la gente se frena. ¿Fue una precipitación liberar a Leopoldo tan temprano cuando no se sabía todavía si el movimiento iba a ser victorioso? Yo creo que no, porque ahora la gente sabe que Guaidó no se olvida de los presos y no se olvida de los muertos. Está bien, está bueno que lo digas. Además es muy fácil ser entrenador al día siguiente del partido, ¿no? Ya como sabes que Leopoldo no llegó a Miraflores sino a la Embajada de España, es muy fácil decir, Leopoldo, te atropellaste. Pero hay que estar en los zapatos de él, ¿no? Claro. Es lógico que tenga una impaciencia por salir, por desafiar a la dictadura, por dar el pecho. Ahora, ¿fue un error de Leopoldo refugiarse en esa embajada, la de España? No, porque recuerda que el papá, Leopoldo López padre, es español. Le dieron la nacionalidad española y ahora es candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular. Sí, pero recuerda también, Eduardo, que España tiene un gobierno socialista que va a tener que pactar con los chavistas de Podemos. El canciller Borrell le ha dicho a Leopoldo López no des más entrevistas y le ha dicho, y créeme, si tú quieres estar con nosotros tranquilito en la embajada, tienes que negociar. Y por eso Leopoldo le dijo a Guaidó, hay que mandar delegados a Noruega. Entonces no es un gobierno amigo. Es un gobierno que se mueve, es que pasa lo mismo que en Italia. ¿Qué es lo que pasa en España y en Italia? El partido de gobierno en España tiene que cuadrar con una parte de la izquierda española que defiende a Maduro. Sí, nada menos. En Italia, la alianza que hay de gobierno de unos resultados precarios para los partidos, el partido La Liga, que viene de ser la Liga Nord, de derecha, para poder gobernar, cuadró con Cinque Stelle, que es un movimiento antipartido. Y ese partido hay gente de ese partido que apoya a Maduro. Sí. Por eso es que Italia no quiso reconocer a Guaidó. Lo has descrito bien. Sí. Pero dado el caso de que España tiene un gobierno socialista, yo hubiera preferido que Leopoldo se refugiara en la embajada colombiana. ¿Tú no? Sí, pero tendría más libertad. Claro, pero desconozco la razón que lo llevó a la residencia del embajador español. A lo mejor, probablemente, intervino el padre. La razón, creo, fue más mundana, y es que no había suficientes habitaciones y dormitorios en la embajada de Chile. De Chile, pues. No, porque él llegó a la embajada de Chile primero. Por eso te digo. Y después se fue a la embajada de Chile. Hay dos familias, sí. La de Freddy Guevara y la de otro señor venezolano. Pero Roberto Enrique es soltero. Claro, entonces, que están con sus familias ahí. Entonces, claro, el embajador chileno le habrá dicho a Leopoldo, encantado, te queremos mucho, quédate, pero no hay camas, ¿no? Sí, pero también ahí se comentó ese día periodísticamente que él llegó a la embajada de Chile porque había una negociación con los militares. Sí. Y ahí hay algo raro de ese día. Sí. Vamos a pensar que es un golpe. Hay un golpe militar. Y resulta que siempre que hay un golpe militar que fracasa, tú ves a las fuerzas leales del presidente que no lograron tumbar, que custodia un montón de militares que estaban alzados, rendidos con las manos en la cabeza, que caminan en fila india. ¿Dónde están? ¿Dónde están los conspiradores? ¿Dónde están los traidores? El único que se fue, y menos mal que se fue, el general Figuera, el jefe de SEBIN. El jefe de la policía política. Sí, pero John Bolton en la puerta misma de la Casa Blanca nombró a Padrino y a Hernández Dala, el jefe de la Guardia Presidencial, y Maduro no los ha destituido. No. O sea que tú tienes un punto, ¿no? ¿Por qué Maduro sigue confiando en ellos? Porque yo creo que ese impasse militar sigue. Porque no se ha resuelto No se ha resuelto y no se atreven a detener a los que verdaderamente están metidos en ese movimiento. Hay gente que sabe mucho, que me ha dicho que en La Habana cada vez confían menos en Maduro y cada vez confían más en Padrino. El hombre fuerte de La Habana ahora es Padrino, no Maduro. Es posible, pero Cuba en 60 años de régimen comunista jamás ha aceptado a un presidente que lo hayan tumbado. Para allá no se va a ir. Allá si Maduro cae, no lo esperan en La Habana. Puede ser que pase por Cuba, pero no lo van a dejar en Cuba. No hay ningún presidente. Bueno, yo dije acá que se iba a Punta Cana.
Su mujer fue a Punta Cana. Es posible. Tenían 3 villas de lujo en Punta Cana, en Cap Cana. Yo lo dije. Que no se iba a La Habana, ahora. Que cayeron ahora. Sí, claro, y luego entró el FBI ahí, o sea, yo no estaba tan desinformado. Pero es que además esta gente está acostumbrada a darse la gran vida, y en La Habana no te puedes dar la gran vida. No. Uno de los valores, dicen los sociólogos norteamericanos que estudian la sociología política, que la gente tiene las personas tienen varios valores. Cultura, educación, dinero, reconocimiento social, y tiene todo, salud, toda una serie de valores, pero hay un valor que priva: el que pueda gozar de esos valores sin problema. Pueden robar, pero ¿dónde van a gozar de ese dinero sin problema? No, y es un valor muy importante. Claro, no van a poder gastar el dinero que han robado. No van a poder. Además, pueden vivir 100 años y no lo terminan de gastar. No, pero no lo van a poder dilapidar, no lo van a poder disfrutar. Están perdidos. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Publicidad y regresamos con Eduardo Martínez. Un aplauso para él, por favor. Un momentito de libro también, por supuesto. ¿Cuál es la figura política de la oposición venezolana que te inspira más respeto, Eduardo? Hoy en día, Guaidó. No porque seamos paisanos. Sí. Porque nacimos en La Guaira los dos. De La Guaira también. ¿Y la que menos respeto te inspira? La gente del gobierno. No, pero de la oposición. De la oposición. Yo creo que en una circunstancia como esta, cada quien tiene su valor y su influencia. Son unos zorros viejos que conocen cómo se hacen las cosas, tienen relaciones en el exterior, y más o menos hasta el momento en lo que va de año han orquestado una alianza. ¿Capriles fue un buen líder opositor? Porque era el jefe de la oposición. Era el jefe de la oposición. Él entró en minusvalía cuando no peleó la elección que perdió con Maduro en el 2013. Debió salir a las calles. No lo hizo. Y entonces, si Capriles debió salir a las calles el 13, ¿Guaidó no debería hacer lo mismo ahora el 19? Debería. Bueno, se la pasa en la calle. Pero da la impresión de que no ha hecho lo que Miguel Enrique Otero sugirió aquí una noche. Es decir, convocar a la gente a salir a las calles y plantarse frente a Miraflores y no volver a casa. Quedarse ahí 1 y 2 y 3 días hasta que caiga el tirano. Bueno, la verdad que desde 3 cuadras antes de Miraflores no dejan ir a nadie. Claro. Bueno, hasta donde pueda llegar. Hasta donde puedan ir. Como ocurrió en Egipto, debe ser la fórmula egipcia. En el Yemen. Y también, ¿no? Y en otros países la primavera árabe. Pero si tú si sales a las 10 y te regresas a las 4 de la tarde, quizás no muestras todo tu poderío. Ahora, si tú te quedas ahí, acampas y no tiras la toalla, pones al mando militar en una encrucijada, ¿no crees? Claro. Esa es una carta que él no ha querido jugar. Que no ha querido todavía. Por ahora. Desconozco las razones por las cuales no lo ha hecho. Presumiblemente son razones parecidas a las de Capriles el 13, o sea, van a matar a mucha gente inocente. Pudiera ser, pero también puede ser que tiene una planificación que no conocemos, porque no ha dado puntada sin dedal. Y cada vez que... Noruega fue una puntada sin dedal para mí, ¿eh? No lo sé. Yo no lo sé. Tal vez se manejó mal. Por una razón muy sencilla. O sea, ¿tú si hubieras mandado delegados a Noruega? Sí, pero lo hubiera anunciado. ¿Y qué ganabas mandando delegados? Es un gobierno que no te ha reconocido como presidente, con lo cual ya te ha hecho un desaire. Sí, pero yo creo que los países que sí lo reconocen, que son más de 50, le pidieron que fuera. Hay que saber algo de Noruega. Noruega está... Pero eso no es exacto, ¿eh? Se lo pidió el canciller español. Estados Unidos no le pidió que fuera. No, Estados Unidos no le pidió eso. Noruega es un país que desde hace varios años está buscando un puesto rotatorio o rotativo en el Consejo de Seguridad por su situación que es en Europa, representando a los países europeos. Ha intervenido, ha mediado en varios conflictos serios y ha mediado a favor de la FARC en el conflicto serio de Colombia, ¿no? Eso es lo que dicen. Eso es lo que digo yo. Las FARC obtuvieron un tratado de paz enormemente ventajoso para ellos. O sea que tú ya con ese antecedente sabes más o menos de qué pie cojean los noruegos. Porque ahí viene lo de las estrategias comunistas. Pero ¿por qué hubieras enviado tú 3 delegados anunciándolo? ¿Qué ganas? Dime tú, ¿qué ganas? La reunión no era directa. No, había que hablar con la canciller noruega. Que no ocurrió en los diálogos anteriores. Cuando se va a dar un proceso de diálogo como ese, las primeras reuniones que se hacen
que no son los negociadores, es para establecer las condiciones de un diálogo. O sea, tú me dices que los negociadores fueron a Oslo y no se reunieron. No se reunieron. Se reunieron con el representante noruego, pero no entre ellos. Yo sé, eso lo sabemos todos. Sí. Pero ahora, ¿para qué vas a mandar? Perdona que te interrumpa. Pero es más bonito el diálogo cuando los dos opinamos. ¿Por qué vas a mandar a Stalin González? Stalin González no es un hombre muy inteligente ese muchacho, ¿ya? A hablar con la ministra de Exteriores noruega, cuando eso lo puede hacer el señor Guaidó por teléfono. La verdad ¿Tú crees que Stalin González va a ser mejor que Guaidó por teléfono? Yo digo que no. No, yo tampoco. Pero ahí mandó a Gerardo Blay, que es un abogado muy serio, que fue alcalde. ¿De qué partido? De Primero Justicia. Y que sea serio no lo exime de estar equivocado. No, pero es muy serio. Puede estar seriamente equivocado. Puede ser. Y mandó a Martínez Motola. Hombre de Carlos Andrés Pérez. Sí. Mayor, veterano. Conoce cómo se va a tener. Nadie dice que sean malas personas. El punto es por qué vas a mandar 3 personas a Oslo a hablar con la ministra de Exteriores que no te reconoce. Si la ministra de Exteriores quiere transmitirte un mensaje, sugerirte una vía de entendimiento, hacer una ronda exploratoria, preliminar, que lo haga con Guaidó por teléfono. Claro, pero desconozco por qué lo hizo. La verdad es que no se sabe nada de por qué. ¿Quieres que yo te lo diga? El canciller Borrell se lo exigió a Leopoldo López y Leopoldo López se lo rogó a Juan Guaidó. Y por eso lo hizo Guaidó, porque Leopoldo López es su jefe moral, fue su profesor en la universidad y es el jefe de su partido político. Esas cosas suceden. Suceden, son humanas, pero es una señal de debilidad ante Maduro. El que se ha congratulado de los diálogos en Noruega ha sido Maduro. Maduro se ha dado una victoria propagandística. Que además no es una victoria. Bueno, pero él lo presenta como la oposición, dijo que no al diálogo, y secretamente mandó enviados a Noruega. Sí, mandó al manipulador. Entonces luego presenta a Jorge Rodríguez y te deja con los pantalones abajo, porque ni siquiera lo anunciaron, por lo menos si lo hubieran anunciado, como decías. Tenían que haberlo anunciado, porque si lo hacen transparentemente puedes criticarlo, pero bueno, estamos agotando lo del diálogo. Pero si lo haces transparentemente caes en una contradicción que equivale a dispararte en los pies, Eduardo, porque Guaidó ha construido su valor moral diciendo no más diálogos, no más comicios amañados. Que no hay duda alguna que cualquier elección con ese Consejo Nacional Electoral es amañado. Por eso, pero entonces, si Maduro convoca elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional en octubre, y Guaidó, después de haber dicho no más, dice vamos a esas elecciones, pierde por completo su credibilidad. Pero no creo que haya espíritu, hasta donde yo sé. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con las contradicciones, porque las contradicciones minan mucho. Sí. Y el gobierno se encarga de magnificarlas. Por supuesto. Porque es un gran logro que no es logro de nada al final. Con lo cual, si entiendo bien, ¿ya has retirado tus delegados de Noruega o todavía los sigues mandando? No creo que los manden otra vez. No, pero tú los mandabas, pues, ¿no? No, depende del contexto que tampoco conozco, porque es que el problema de las negociaciones es que vamos a ver la óptica de gente que actúa de buena fe. El ir a una guerra, sabes cómo comienza y no sabes cómo va a terminar. En Panamá duró 41 días el año 89 y terminó bien, ¿eh? Y terminó bien. Venezuela, pero... Esa fue la última. Es una apuesta. Sí, pero no todas terminan mal, ¿eh? No todas terminan mal. No sabemos cómo va a terminar. Yo digo que terminaría bien. El problema está en que, bueno, vamos a agotar... El camino del diálogo está agotado. Sí, totalmente. Maduro no tiene más tiempo. Él perdió el tiempo. El tiempo para salir bien. Porque lo que puede negociar ahora es cómo va a salir. Es lo que le queda. Pero él no quiere salir. O no lo dejan. Claro, no lo dejan, pero ni Maduro, yo no imagino, de verdad, no imagino a Maduro y a Cabello huyendo, fugando. No, ellos se van a quedar hasta el final. Y van a matar todo lo que tengan que matar. ¿Quién va a querer soltar un caramelo de 30, 40 mil millones de dólares al año, que es la exportación mala de petróleo hoy en día? Sí, y además el poder, Eduardo, el poder es un narcótico, el poder, los discursos, las cadenas televisadas. La hoja de coca. Todo eso, exacto. ¿Tú crees que esta gente se va a ir a vivir a una dacha rusa? Se muere. O a Turquía. O a Turquía, no hay manera. O a Siria, no hay manera. Ellos son lo que son, lo poco, lo miserable que son estando en Venezuela. Porque ahí campean a sus anchas. En otra parte no hubieran llegado a ninguna parte. Claro, por supuesto. Entonces, si no los derrotamos militarmente, ¿cómo los derrotamos?
Es una mezcla de cosas, en mi opinión, al final. Ahí va a haber una mezcla de cosas. Yo aquí en el canal, en el programa de Oscar Aza, dije hace un año, cuando me preguntó Oscar si yo creía que iba a haber una invasión americana. Sí, él se opone. Yo le dije que no creía. Pero me dijo, en ninguna circunstancia, y le dije, bueno, si se fracturan las Fuerzas Armadas y se caen a cañonazos las dos facciones, sí, Estados Unidos va a intervenir a favor de los que se oponen a Maduro. Pero no creo que ponga pie en tierra. Yo tampoco creo que ponga pie en tierra, pero creo que se puede hacer una operación militar sin poner pie en tierra. Creo que sí. Eso es más probable, es lo más probable. Yo no sé si se va a dar así. Es lo más probable, porque no tenemos información. Mis amigos, que son muy cínicos, mucho más que yo, pero generalmente aciertan, precisamente porque son cínicos, me dicen, ningún general venezolano ahora resiste un cañonazo de $50 millones. Quiero decir, si esos generales se han vendido a Maduro es porque tienen un precio. Entonces, si tienen un precio, hay que hacerles una oferta que sea irresistible. En el siglo XX no hubo una sola guerra, ni siquiera civil, aparte de la lucha guerrillera, en donde el ejército venezolano actuara. No fue a la Segunda Guerra Mundial, no fue a Corea. No ha ganado ninguna guerra épica, digamos. Bueno, Chávez ganó muchas guerras épicas que existían en su mente y en su verbo. Imaginarias. Pero es un punto el que tienes. ¿Qué gran guerra ha ganado el ejército venezolano? Es un punto. Un ejército que desde la época de la independencia pudo haber librado algunas luchas internas, sí, pero nunca salió de la frontera. Sí, y cuando salió más recientemente, los últimos 20 años del siglo XX, como cascos azules. Sí, sí. Nunca. Sí, sí. Yo de verdad estoy convencido de que ese ejército cae como un castillo de naipes con soplar un poquito. Hay que soplar un poquito. Tú puedes hablar con militares activos personalmente y te das cuenta de que están opuestos a Maduro. A Maduro. Pero es que, por supuesto, mira, si tú y yo somos generales, claro, cuando está Maduro nos cuadramos porque le tenemos miedo, pero luego tú y yo vamos a nuestras casas, Eduardo, y dormimos con nuestras esposas y desayunamos con nuestros hijos, y entonces tú tienes a una Asamblea Nacional opositora en tu casa. Claro. Esto es lo que ocurre, ¿eh? Y tu mujer te dice, Eduardo, ¿no tienes vergüenza? Porque no consiguen gasolina, no tienen luz eléctrica, sin luz no hay agua. Entonces, los alimentos, las medicinas. Claro, esa lealtad a Maduro se parte en 3 segundos, pero hay que soplar, hay que soplar. Hay que empujar. Hay que empujar. Los mangos caen cuando mueves la mata. Qué buena frase. Con esa frase quiero terminar. Gracias. El libro se titula Arístides Calvani frente al comunismo. Se presenta pasado mañana, jueves 23 de mayo, en IESA, ¿verdad? No, el Instituto Interamericano por la Democracia en Coral Way. Ya decía yo, el Instituto Interamericano. Claro, la presentación la hace Carlos Montaner. Nada menos que el gran Carlos Alberto Montaner. Sí, de un hombre, Arístides Calvani, que fue un hombre que sin dinero, sin armas, con su fe católica, su fogosidad para el trabajo, logró detener y vencer al Imperio Soviético en América Latina y el Caribe. Mira, lo voy a leer con gran curiosidad. Es un caso único en el mundo. Lo voy a leer y lo voy a comentar. En el momento de mayor dimensión del Imperio Soviético. ¿Este para mí me lo puedo quedar? Sí, por supuesto. Porque no me lo has dedicado, de repente me lo estoy robando. Ahora te... Qué gran noticia. Arístides Calvani frente al comunismo en el Instituto Interamericano. Y además Carlos Alberto Montaner es un lujo. Sí. Es el más grande escritor cubano de todos los tiempos. Gran intelectual. Muy claro. Sí. La gente se puede equivocar, pero él ha tenido una precisión en los últimos 20 años impresionante. Es el papá que yo quisiera tener. Dile que me adopte como hijo, por favor. A lo mejor él quiere que tú lo adoptes. Sí. Un aplauso para Eduardo Martínez. Gracias. Gracias por la invitación. Regresamos después de la pausa. A Marta Mauni de Perú, a Manuel Narváez de Puerto Rico, a Sonali Jiménez de Venezuela y a Gina García de México. Gracias de corazón por vernos. Bueno, en España continúa la conmoción porque se ha descubierto que el embajador de Zapatero en Caracas, ante Chávez, eran los años 2004 a 2008 más o menos, Raúl Morodo,
se vendió, literalmente él y su hijo Alejo se vendieron al chavismo. El papá por casi 5 millones de euros, el hijo por casi 4 millones de euros, y él era un diplomático prestigioso. La gran pregunta es si se vendió el embajador español de Zapatero, ¿no se habrá vendido también Zapatero? Sí. Noticia, pero esta vez no tiene que ver con la situación política del país. Las propiedades del ex embajador socialista en Venezuela entre los años 2004 y 2008, Raúl Morodo, han sido registradas por la Policía Nacional. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sospechan que se produjo un blanqueamiento de fondos venezolanos que fueron facturados como servicios de asesoría legal. Anticorrupción no solo está detrás de Morodo, también de su hijo Alejo, por esos presuntos delitos. El hijo del diplomático cobró 3,8 millones de euros de Petróleos de Venezuela en concepto de asesoría jurídica. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional no solo ha llevado a cabo los registros, sino que también se plantea realizar detenciones. Pero ¿dónde se ha visto, por el amor de Dios, yo no lo había visto nunca, que el embajador de España ante el gobierno que está acreditado le cobre sobornos? Es una cosa indignante, ¿no? También se ha conocido que Hugo El Pollo Carvajal, que fue el jefe de la contrainteligencia con Chávez durante una década casi, y que le contaba a Chávez quiénes eran todos los que robaban, y que por supuesto estaba metido también en operaciones de narcotráfico. Bueno, la DEA y el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo quieren aquí, lo quieren extraditar de España. Fue capturado en España, en las afueras de Madrid, en la casa de su hijo. Pero lo quieren traer aquí porque hay un caso, uno flagrante de narcotráfico que él dirigió. En paralelo, Estados Unidos acusa del transporte de unas 5,5 toneladas de cocaína al ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, según publica el diario El Mundo. La droga era propiedad del grupo terrorista colombiano Las FARC y fue trasladada de Venezuela a México en 2006. El destino final de la cocaína era Estados Unidos. El general venezolano se encuentra en la cárcel de Extremera tras la emisión de una orden de extradición por parte del gobierno estadounidense que desea juzgarle por narcotráfico. Este es el caso estrella contra Carvajal. Esa avioneta partió de Venezuela, tenía que aterrizar en Toluca, México. Y desde allí sería enviada esa cocaína, 5,5 toneladas de cocaína, a Estados Unidos. Pero la avioneta, hubo mal tiempo, una tormenta, y la tormenta derribó la avioneta en Campeche. Y entonces un piloto escapó y el otro fue capturado por la DEA. Y el piloto capturado por la DEA es el testigo privilegiado contra el Pollo Carvajal, porque él dice que Carvajal estuvo ahí en Venezuela viendo cómo llenaban la avioneta de 5,5 toneladas de cocaína. Este es el caso estrella contra Carvajal. Con este único caso le van a dar a Carvajal los 18 años de cárcel como mínimo que les dieron a los hijos o a los sobrinos, que da igual porque eran casi hijos, de Cilia Flores. Entre tanto, ayer Maduro celebraba desvergonzadamente un año de su fraudulenta reelección en mayo del 18. Cientos de simpatizantes en Caracas jalean a Nicolás Maduro, que celebra su primer año como presidente reelegido y lanza un sorpresivo anuncio. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Este mojón hediondo de Maduro, este bigote putrefacto de Maduro, ¿cree que somos todos tontos, que no sabemos que sus elecciones siempre son un fraude, que él las falsifica, las trampea? ¿Cree que somos tontos, que nos pueden seguir engañando? Nadie te cree, Maduro. Todo el mundo sabe que tus elecciones son una farsa. Entonces basta ya de usar ese argumento manido, ridículo. Como ridículas son las imágenes de Maduro y algunos generalotes corrompidos jugando al béisbol. Dos jugadas extraordinarias allí en la tercera base. Se nota un tanto ansioso allí el viceministro de alto rendimiento del Ministerio de Juventud y Deportes, Juan Carlos Amarante. Las indicaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al pitcher
Suárez Chourio, quien está buscando allí el mejor lanzamiento. Está tirándole y se poncha. Francamente sin comentario. Y a la hora que le toca batear a Maduro, por supuesto, le arrojan una pelotita masita, ¿no? Si serán desfachatados estos ladrones, yo le tiraría un dron o una granada a Maduro, que batee una granada de los Marines, ¿no es cierto? Y ayer Maduro y Cilia Flores bailaban. ¿Cómo puede haber todavía cantantes pendencieros, patibularios, que le canten al dictador que hambrea a su pueblo? ¿No tienen dignidad estos muchachos? Bueno, esa fiesta de pacotilla va a terminar pronto, creo yo, y van a estar bailando en Guantánamo Maduro y Cilia Flores. Ya regresamos, ya volvemos. Bueno, el líder chavista Aristóbulo Istúriz a mí nunca me pareció muy avispado, pero él cree que siendo hoy martes, mañana es viernes, y que siendo hoy 21 de mayo, mañana es 22 de junio. O sea, como buen chavista, está completamente fuera de la realidad. Pero juzguen ustedes. Anuncia, ojo, atención, el pago de pensiones del mes de junio se hará mañana viernes 22. Viernes 22 de mayo, siempre el seguro paga adelantado las pensiones. De manera que mañana miércoles 22 de junio, será el pago de las pensiones. Y se incorporan además 6.200 nuevas pensiones. Bueno, este señor tenía 3 opciones, ¿eh? Y las 3 las dijo mal. O sea, mañana primero era viernes 22 de mayo, ¿no? Después era viernes 22 de junio y finalmente era miércoles 22 de junio. Tenía 3 opciones y no pudo decir que era miércoles 22 de mayo, ¿no? Increíble, increíble. Esta gente, sí, pues rebuzna, esta gente es la que tiene el poder, esta gente es la que toma las decisiones importantes. Entonces, cuando los tontos llegan al poder, las consecuencias son naturalmente catastróficas. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Una pandilla de idiotas, de descerebrados. Es la conspiración de los estúpidos, la conjura de los necios, agravada, porque además de tontos son todos unos ladrones, ¿no? Y como son tontos y ladrones, no saben que todo el dinero mal habido que han amasado no se lo van a poder gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Ese dinero va a ser seguramente confiscado cuando llegue el día de hacer justicia. Y esos tontos ladrones van a ir todos a la cárcel y seguramente no sabrán que después del martes viene un viernes, seguirán diciendo que después de un viernes viene un martes, ¿no? Y que mañana no es 22 de mayo sino de junio. Ya regresamos. Sugerí que los americanos considerasen unos bombardeos selectivos y le pregunté a mi invitado qué objetivos estratégicos él recomendaría. Él dijo el Ministerio de la Defensa, que tiene búnkers, y Fuerte Tiuna, que tiene búnkers. Y hoy una de mis fuentes en Washington me dijo que en efecto los americanos tienen bombas antibúnker. Yo no sabía que había eso, pero hay bombas antibúnker. La bomba es GBU-57, pesa 13 toneladas, un poquito más que yo, y perfora 60 metros subterráneos y recién estalla cuando llega al búnker. Y mis fuentes me dicen que la verdad es que están muy impacientes por probar esas bombas antibúnker. Su eficacia, su penetración, su poderío. El Ministerio de Defensa sería un buen lugar para probar esas bombas antibúnker. Que lo sepa el general Padrino, ¿ah? Que ya va silbando un GBU-57. Gracias a este público maravilloso. Gracias. Chao, chao.